que por el hecho de residir aquí en sus localidades, tienen que escribir sobre sus localidades y hablar sobre sus localidades. En ese sentido, recuerdo la famosa disputa de Julio Cortázar y José María Arguedas. José María Arguedas le envió una carta a Julio Cortázar en la que le dijo que se había olvidado de su tierra, de su terruño, de su patria. Pero Julio Cortázar tiene razón en decir que cuando uno está lejos de la patria se la quiere más. Cuando uno está lejos es donde recién se valora la calidad del terruño. Y en ese caso no hay que, por haber nacido en un territorio regional, no hay que escribir necesariamente sobre la literatura regional, sino que los personajes, sea de donde provengan, sea de la tierra que vengan, siempre son universales. Porque incluso Shakespeare, que es el escritor inglés menos inglés de toda Inglaterra, es reconocido mundialmente porque sus personajes son reconocidos por todos y todos sienten las grandes ansias y la desesperación de Hamlet, por ejemplo. Y Hamlet no es dinamarqués meramente, sino que Hamlet ya se ha convertido en un personaje universal. Lo mismo que pasa con los personajes de Flaubert, que ya no pertenecen a su tierra, sino que pueden ser encontrados en cualquier lugar del mundo. Cuando tú señalas que indudablemente ese provincialismo, ese regionalismo chauvinista que hay en muchos escritores locales y no trasciende, se debe quizá a la falta de un manejo técnico, a la falta de mayores lecturas, a la falta de mayores recursos estilísticos, lingüísticos, a que propiamente dicho sea el carácter local de identidad. En realidad la literatura regional es bastante buena y tiene sus perspectivas. A tu pregunta respecto al manejo del lenguaje, Charles Bukowski se permitía sus groserías. Él decía, por ejemplo, que toda mujer es una máquina de follar y se mandaba con sus groserías y luego volvía a un idioma normal. Pero hay que ver que la literatura regional tiene sus perspectivas, pero falla en un punto, de que los escritores regionales no se han preocupado en ahondar en la psicología de los personajes. Simplemente lo presentan en su entorno, en sus contextos, lo presentan moviéndose dentro de la localidad. Pero falta esto, de que un personaje tiene que ser meramente universal, tiene que tener sangre, tiene que tener una bastante psicología, algo que convenza al lector de que ese personaje verdaderamente puede existir. Si alguien coge el libro Trópico de Cáncer de Henry Miller, se da cuenta en la primera página que tú te puedes topar con esos personajes, te puedes topar con Henry Miller, te puedes topar con Van Norden, en cualquier lugar de la calle, porque esos personajes meramente pueden existir y tú los puedes palpar. En todo caso, a la literatura regional le falta un poco de realismo psicológico. Personajes que sean más auténticos, más únicos y que sin embargo sean tan comunes que se los pueda uno topar en la calle. Claro, porque indudablemente en la región Lambayeque no tenemos muchos narradores. Podríamos decir que la narración aquí en Lambayeque está en pañales, a pesar que hay figuras muy significativas como el caso de Mario Puga y Maña, Carlos Camino Calderón. Indudablemente son apenas dos muestras que tuvieron en su época para el criollismo, para el costumbrismo norteño, tuvieron una relevancia. Pero actualmente no tenemos escritores aquí en la región Lambayeque de una talla, podríamos decir, universal, continental, que trasvasen más allá, digamos, del mero regionalismo. ¿Tú coincides que es necesario que aquí en la región Lambayeque se crean talleres o talleres de creatividad para un poco hacer más consciente la escritura? ¿Tú crees que los escritores necesitan más manejo de herramientas lingüísticas, estructurales, estéticas para mejorar la calidad de su narración? Bastante interesante tu pregunta. El hecho de que todo artista o es artista o no lo es. Y respecto a los talleres que tú has mencionado, puede ser una buena alternativa, pero solo hasta cierto punto, porque un artista esencialmente es un creador solitario. Respecto a los talleres, sí se puede hacer e incluso sería una buena herramienta para que bastantes jóvenes que están interesados por la escritura tengan allí un gran asidero, un lugar gregario donde puedan ir y compartir sus experiencias. Puede funcionar solo hasta cierto sentido.
en el sentido de que impulse a la gente a seguir su vocación artística si es que la tiene. Pero una vez que el hombre ha tenido plena conciencia de su vocación artística, indudablemente debe seguir el camino solo, por su parte. Pero la idea de los talleres es bastante buena en el sentido de que puede despertar la verdadera vocación de los jóvenes, puede hacerles sentir lo que verdaderamente sienten, y los talleres servirían para poner en el verdadero camino de la literatura y del arte a los jóvenes, y luego que cada quien siga su camino por su cuenta. ¿Qué papel le asignas tú a la crítica literaria, que obviamente también aquí en la región Lambayeque es muy incipiente? ¿Crees tú que contribuiría a mejorar la calidad de la producción, la calidad del perfeccionamiento estético, estilístico de los trabajos literarios? La crítica, pienso yo, y como ya se ha dicho, no debe quemar, sino solamente la crítica debe alumbrar, la crítica debe guiar el camino. Está bien que trate de desentrañar semánticamente todos los significados de una obra, pero es que la crítica olvida muchas veces que el propósito del autor rebasa también el propósito de la obra. Tenemos el clásico ejemplo de Jonathan Swift, que escribió los viajes de Gulliver. Él quería hacer un libro que enjuiciara a toda la humanidad, ¿y qué pasó? Que los viajes de Gulliver terminaron siendo un libro para niños, pese a todas las críticas que llovieron sobre él. En realidad, una obra va cobrando su importancia en el tiempo. Recordemos la muerte de Jesucristo, por ejemplo. La muerte de Jesucristo no fue importante y trascendental para la humanidad en el momento en que crucificaron a Jesucristo. La trascendencia de la muerte de Jesús le ha dado los siglos posteriores. Y eso es lo que pasa con una obra, que muchas veces no puede ser apreciada en su época, sino que hay que esperar algún tiempo para que la mentalidad de la gente esté apta para poder digerirla. Y el hecho de la crítica, que es algo incipiente todavía aquí en nuestra región, pienso que por el momento y dado las circunstancias del panorama narrativo actual, no debería dedicarse a desanimar a los jóvenes en la carrera de escritores, sino más bien la crítica debería demostrarles los errores y la manera de que se pueden corregir. En el panorama de los textos que tú has señalado como los textos que han iniciado y han consolidado tu vocación literaria, casi fundamentalmente son escritores extranjeros. ¿Y qué de los escritores nacionales? ¿Qué autores nacionales de alguna manera han acaparado tu atención? Respecto a escritores nacionales, puedo remitirme, por ejemplo, a José María Arguedas. José María Arguedas en Los ríos profundos, que es a mi parecer el mejor libro que posee. Todo ese ambiente narrativo andino, todo el mundo de los indios y todas las travesías del personaje principal a través de la puna, es bastante bueno y me dejó una gran enseñanza. La forma de recrear los ambientes rurales, la forma de plasmar en un papel todas esas tradiciones, todo ese acervo cultural, porque también no hay que olvidar lo que es nuestro, sino que un artista toma todo lo que es de la realidad, puede tomar de las tradiciones locales, pero volcarlas de su manera. En realidad lo que pasa es que el arte se individualiza en cada persona, en cada artista. El arte en general es uno solo, pero al igual que la voluntad en Schopenhauer, siempre tiende a tener sus características propias en cada artista. Y los escritores peruanos que más me han gustado, como ya le dije, ha sido José María Arguedas por la forma en que trata las tradiciones. Puedo decir que Ciro Alegría por ese gran patetismo desplegado en Los perros hambrientos, porque uno siente a los perros y en realidad uno los oye también a los perros y termina queriendo a los famosos perros hambrientos, a Huanca, Hueso y Pellejo. Y también puedo decir que me ha influenciado el ritmo de Vargas Llosa, el ritmo y esa veracidad cruda que utiliza tanto en las travesuras de la niña mala como en la fiesta del chivo. Porque Vargas Llosa que tiene influencia, por cierto, de Ernest Hemingway, tiene razón cuando dice que la historia es como un cubo, que hay que ir modelándolo, y que la narrativa en sí es también el arte de la omisión, de quitar fragmentos de la historia para que el lector pueda surgir en el lector el efecto de la intriga. Así que mis referencias y mis influencias en cuestión de narrativa peruana se reducen a Vargas Llosa, José María Arguedas, Ciro Alegría y también el humanismo infaltable de César Vallejo. Muy bien, gracias Edgar, y bueno, te deseamos mucha suerte, mucho ánimo, mucho aliento. Para nosotros eres muy importante porque estás
iniciando con buen brío, con buen pie y con mucha capacidad analítica, crítica de tu